Buenas tardes, comenzamos este tiempo de estudio de la palabra del Señor y oración. Saludamos a aquellos que nos siguen desde sus casas. Damos gracias al Señor por cada ocasión que tenemos de reunirnos como su pueblo para adorarle. Y hoy vamos a continuar nuestros estudios sobre los jueces. Vamos a estudiar algo más de cómo el Señor obró en la vida de Gedeón y vamos a tratar de ir aplicando según vamos estudiando su situación. Vamos a tratar de ir aplicándola a nuestras vidas. Así que vamos primero a orar y luego iremos a este capítulo 7 del libro de Jueces. Dios y Padre nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos gracias por esta ocasión que nos permites estar aquí, apartados de los quehaceres cotidianos, habiendo tenido un día de muchas bendiciones, tal vez de alguna prueba, de alguna dificultad, es posible que de algún tropiezo. Te damos gracias, Señor, porque cualquiera que sea nuestra circunstancia, tú eres Señor soberano sobre todas ellas. Tú eres un Dios amante y perdonador, eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que se complace en bendecir a los suyos. Gracias, Señor, por habernos redimido al alto precio de la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, por tener asegurada nuestra comunión contigo por el tiempo y por la eternidad. Gracias, Señor, porque no depende de nosotros, sino de ti nuestra perseverancia. Tú harás, Señor, que todos los tuyos lleguen a la meta que tú te has propuesto para nosotros, a pesar de nosotros mismos. Queremos darte gracias, Señor, porque entre los medios que tú nos das para fortalecer nuestra vida está tu palabra. Y te damos gracias porque podemos leerla, podemos estudiarla, meditar en ella cada día en nuestros hogares. Gracias porque también podemos reunirnos para leerla juntos y tratar de extraer de ella las enseñanzas que nos ayuden a seguir viviendo en este mundo para tu gloria y de manera que nuestras vidas sean plenas. Gracias te damos, Señor, porque tú nos libras del mal, porque el enemigo está buscando hacernos caer, nos tienta de mil maneras, pero tú, Señor, has prometido y nosotros hemos probado que tu promesa es verdad. Has prometido cuidarnos, protegernos y guiarnos todos los días de nuestra vida. Confiando en ti, confiando en tus promesas, nos aventuramos ahora a leer esta porción de tu palabra y te pedimos que tú nos bendigas. También cuida de aquellos que no han podido estar aquí, pero que pueden seguir este estudio desde sus hogares. Sé con ellos, Señor. Acuérdate de su situación. Provéles según tu misericordia. Bendice a aquellos, Señor, que están pasando por persecuciones, aquellos que están pasando por amenazas contra su propia vida. Señor, porque te aman, porque desean que tu reino se expanda en este mundo, porque son fieles testigos de la obra de gracia en el Señor Jesucristo. Cuida de ellos, Señor. Dice a aquellos que estén a punto de dejar este mundo para ir a dar cuentas a su Creador, aquellos que son tuyos, Señor, que lo hagan con gracia, dejando atrás el buen sabor de aquellos que conocen la verdad y que tienen esperanza en Cristo, que sean testimonios, Señor, para sus familiares, para aquellos que les rodean, que tal vez no tengan esa fe en ti. Señor, bendice a las generaciones que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestros hermanos, nuestros compañeros de trabajo, que nos ven cada día, que nos examinan, que nos escrutan de todas las maneras posibles, que se tienen que dar cuenta, Señor, que tú estás haciendo una obra en nosotros, que estás transformando nuestro carácter, que cada día nos parecemos más a Cristo y que eso sea un testimonio para ellos y que podamos tener ocasiones de predicarles, porque solo con el ejemplo no estamos predicando el Evangelio. Danos oportunidades de abrir nuestros labios para comunicar tus verdades. Señor, bendice este tiempo, auxílianos, acompáñanos, pues te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, continuamos, como os he anunciado hace un momento, en el libro de los jueces. Vamos a continuar con la historia de Gedeón. Estamos en el capítulo 7. Llevamos ya, creo que esta es la cuarta semana en que estamos considerando cómo el Señor trata con su pueblo a través de este juez.
Y vamos a leer todo el capítulo. Yo voy a leerlo desde la nueva versión internacional, capítulo 7 del libro de los jueces. Y dice así la palabra del Señor. Jerubbaal, es decir, Gedeón y todos sus hombres, se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levantaos, el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Miradme, les dijo, seguid mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, haced exactamente lo mismo que me veáis hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, vosotros también tocad las vuestras alrededor del campamento y decid: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainad vuestras espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían.
Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-sitá en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Meholá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser, y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas. Por toda la región montañosa de Efraín, Gedeón envió mensajeros que decían: «Descended contra los madianitas y apoderaos antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-bará». Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los vados del Jordán hasta Bet-bará. También capturaron a Oreb y Zeb, los dos jefes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron la cabeza de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Hasta aquí esta porción de la palabra del Señor. Justo esta mañana estaba leyendo en Santiago capítulo 4 y quisiera en mi devocional y quisiera introducir el estudio con una breve lectura de Santiago capítulo 4, los versículos 13 al 17. Y el Señor nos habla allí diciendo: «Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado». Fijaos que en estos versículos Santiago aconseja a los hombres, nos aconseja con respecto a la necesidad de hacer planes sin contar con el Señor. Cuando decimos, bueno, quedamos para mañana, la próxima semana voy a hacer esto porque quiero el mes próximo hacer esto otro. Es muy normal hacer planes, ¿verdad? Pero lo que no es normal, sobre todo entre cristianos, es dejar a Dios fuera de esos planes. Y lo que Santiago está diciendo es que nosotros podemos hacer los planes que nos apetezca, podemos elaborarlos teniendo un esquema bien detallado de cada cosa, cómo la vamos a hacer, en qué momento, qué viene a continuación, todos los movimientos que pueden surgir alrededor. Pero dice Santiago que Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros podemos hacer planes, pero será el Señor el que determine lo que nosotros acabaremos haciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, nos volvemos humildes. Nos damos cuenta de que nuestra vida no está en nuestras manos. No sabemos cuál será nuestro siguiente paso. No sabemos lo que ocurrirá dentro de un minuto, de una hora, de un día o dentro de un año. Estamos viviendo en tiempos en que esto ocurre así, ¿verdad? Hoy se nos dice una cosa que se puede hacer, mañana está prohibida, al día siguiente vuelve a estar autorizada. Hacer planes no es malo, pero hacer planes sin Dios es propio de aquellos que no tienen a Dios en sus vidas y en nuestros corazones. Lo que tenemos aquí en esta mañana es que encontramos a un hombre llamado por el Señor con un propósito, y teniendo ese propósito, él planifica para llevar a cabo la voluntad del Señor. Pero a lo largo de la historia vamos viendo cómo, si bien el plan de Gedeón no es malo, el plan de Dios es mejor. Dios siempre tiene un plan mejor que nosotros. A todos nos encanta planificar y nos encanta cuando las cosas comienzan a ir conforme a lo que habíamos planeado. Y de hecho, cuando muchas veces las cosas salen como queríamos, pues nos jactamos, bueno, es que esto
esto ya lo llevo yo planeando hace mucho tiempo, para esto he invertido, he estado estudiando, he estado calculando, he estado investigando y todo ha salido tal como al dedillo como yo había considerado. Pero no siempre nuestros planes coinciden con los planes de Dios. Y lo encontramos en la Biblia en tantos casos. Por ejemplo, encontramos el caso de Pedro, aquel hombre que era pescador de profesión y que está pescando toda la noche y no ha pillado nada y tiene el plan de volverse a casa, un hombre experimentado en estas artes de la pesca. Muchísimas veces se habría vuelto a casa simplemente con la ropa mojada, ¿verdad? Pero el Señor tiene un plan para él. Le dice, Pedro, boga mar adentro, vuelve al lugar donde estabas hace solo un poco de tiempo. El Señor tenía preparado allí un banco de peces para él, para suplir para sus necesidades. El plan de Pedro no era malo. Después de estar trabajando, volver a casa, descansar y dedicarse a otras labores, pero se dio cuenta que el Señor tenía un mejor plan. Este mismo Pedro, vemos como cuando el Señor anuncia a sus discípulos que su plan, el plan para el cual el Padre lo envió, pasaba por el Calvario, pasaba por la cruz, por la tumba y por la resurrección, Pedro dijo, Señor, yo tengo un mejor plan y sacaré la espada para defenderte, para que eso no te ocurra. Pero el Señor dice, Pedro, ese plan que tú tienes no viene de mi Padre que está en los cielos. Este plan viene de Satanás. El plan no era malo, defender a su Señor, a su amigo, a su maestro, pero Dios tenía un plan mejor, un plan que aparentemente implicaba una derrota, una gran desgracia para el Señor, pero era un mejor plan. Sin haber cumplido ese plan, no habría salvación ni para Pedro ni para nadie. Otro ejemplo podemos ver con David, ¿verdad? Cuando Goliat se enfrenta al pueblo de Israel, al ejército, él tenía el plan de aburrirlos hasta que se desmoralizasen, le faltaba ya poco para eso, y desafía al Señor y a su ejército, pero Dios tenía un mejor plan. Y trajo a un jovencito que no estaba preparado para la guerra, que no podía empuñar una espada, no era hábil con ningún instrumento de guerra, pero sí sabía tomar una piedra y tirarla con una onda. Y eso es lo que hizo. Dios tenía un mejor plan para su pueblo y eso pasó por destruir el plan de Goliat. Lo mismo encontramos con aquellos espías que fueron enviados a la tierra de Canaán. Ellos fueron, vieron y dijeron, Moisés, lo mejor que podemos hacer es volvernos a Egipto. Pero el Señor tenía un mejor plan para ellos. A través del ministerio de dos hombres fieles, de Josué y Caleb, escucharon otro informe y el Señor tardó 40 años, pero al final los introdujo en la tierra de la promesa. Y así podíamos ver una y otra vez, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, como en nuestra propia experiencia, como muchas veces podemos tener planes brillantes con las mejores intenciones, pero en los cuales Dios no está. O si Dios está, simplemente es un referente lejano. Yo planifico, yo calculo, yo hablo con personas, yo recaudo fondos, etcétera, y luego hago 3 oraciones y espero que el Señor simplemente le ponga el sello de aprobación a mi plan. Pero el Señor muchas veces nos humilla diciendo, no es lo que tú has planeado, es mi soberana voluntad la que se cumplirá al final. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de este pasaje en esta tarde. Vamos a ver el plan de Dios, que siempre es mejor. No siempre va a ser el más lógico según nuestro razonamiento. No siempre va a ser el más popular. No vamos a encontrar siempre apoyo, ni siquiera del pueblo de Dios en muchas ocasiones. No va a ser el más brillante. De hecho, si contamos que una ciudad va a ser conquistada dando vueltas alrededor de ella, nos llamarían locos, ¿verdad? Pero bueno, era el plan de Dios y así es como comenzó la conquista de la tierra de Canaán.
Tal vez no sea el más brillante, pero siempre será un plan mejor. Y vamos a ver tres cosas en este sentido. En primer lugar, vamos a ver las realidades del plan de Dios, cómo son. En segundo lugar, vamos a ver los requisitos del plan de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver los resultados. Empezamos en los versículos del 2 al 7, viendo las realidades del plan de Dios. Y vemos que en este caso el plan de Dios era diferente a lo que Gedeón había planeado. Él había llamado a las diferentes tribus, se le unieron, lo veíamos la semana pasada, primero los de su propio clan, los de su propio pueblo, y se llamó a otros hasta el punto que llegaron a tener 32.000 hombres dispuestos a defender al pueblo. Pero Dios tenía un plan diferente. Cuando nosotros hacemos planes en nuestra vida, siempre pensamos y no es que sea malo esto, ¿verdad? Pero ir un poquito más allá de lo que necesitamos justamente. Por ejemplo, cuando hacemos una pequeña obra en casa, pedimos un presupuesto y nos dicen tanto y nosotros decimos, bueno, eso es lo que me dice ahora, pero seguro que un mínimo de un 20% más me va a costar. Y así tantas cosas, ¿verdad? Vamos más bien sobrados, lo cual, ya digo, no es malo hacer esto. Pero vemos que las matemáticas de Dios no son siempre iguales que las nuestras. Dios, en este caso, tenía un plan diferente. David, por ejemplo, era un chico que iba para ser pastor de ovejas y tal vez músico para entretener a su familia y sus amigos, pero Dios tenía un plan diferente. Job era un hombre que tenía planes de seguir adorando a Dios cada día, disfrutando de su familia muy amplia, engrandeciendo sus tierras y sus posesiones y viviendo una vida feliz, una vida digna y dichosa. Pero Dios tenía otro plan para Job, ¿verdad? José y María, aquella pareja que tenían planes de boda, lo tenían todo ya pensado, se habían desposado, estaban esperando que llegase el gran día. Solo querían eso, formar una familia como cualquier otro. Pero Dios tenía otro plan, un plan completamente descabellado, si queréis, para lo que podía pensar una pareja que está a punto de casarse. Dios tenía otro plan, un plan diferente, un plan mejor. Aquel fariseo, enemigo del cristianismo, Saulo de Tarso, tenía un plan bien trazado para destruir esa secta del judaísmo que comenzaba a llamarse cristianismo. Tenía todos los planes, tenía los permisos solicitados y concedidos, pero Dios tenía otro plan, el plan de usar a este enemigo de la fe para ser uno de los principales divulgadores de la fe y del Evangelio, lo cual demuestra que el Señor es soberano en nuestras vidas y que si no queremos vernos frustrados, tenemos que asesorarnos con Él, asegurarnos con Él de que vivimos conforme a sus planes para nosotros. Mirad el propio Señor cómo lo expresa cuando está orando allí en Getsemaní. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Una coordinación perfecta entre Padre e Hijo. Pero en aquel momento, ante esa opción de poder encontrar otro camino, se lo presenta al Padre. Si es posible, pero no se haga mi voluntad, que no se haga mi plan, sino el tuyo. Eso es lo que vemos también el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía un plan para ir evangelizando. Su propósito era llegar a lo más lejos del mundo conocido, al final, a España. Pero ¿qué sucede? Que Dios tenía otro plan y envía al Espíritu Santo a prohibirle un plan perfecto. No es que quiero dejar de predicar el Evangelio, no, quería predicar. Pero el Señor dice, no, por aquí no, y por aquí tampoco. Pasa a Europa, era el momento de pasar a Macedonia. Los planes de Dios muchas veces son diferentes. Pero en segundo lugar, viendo dentro de este primer punto de la realidad del plan de Dios, vemos cómo el plan de Dios es un plan que Él declara. Nosotros no tenemos que andar a ciegas. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Verdad? Hay personas que se despiertan cada mañana y dicen, ¿querrá Dios que hoy vaya a trabajar?
O cuando alguien te dice, si Dios quiere, nos vemos el domingo. Dios quiere que nos veamos el domingo. Pon tú de tu parte, ¿verdad? Bueno, salvando las circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Fijaos, aquí tenemos nosotros a Gedeón, ha visto su ejército reducido de 32.000 hombres, se queda en 300. Y se está preparando para enfrentarse a un ejército tan numeroso que la proporción era de 1 a 450. Ya habíamos visto la cantidad del ejército. Versículo 12. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Fijaos, dice, lo lógico es seguir llamando de entre las tribus, aunque sean jovencitos, que aunque no sean mayores de edad, aunque apenas tengan fuerza para pelear, pero que salgan todos para ir, hagamos un ejército mayor. Ese no era el plan de Dios. Es que me sobra gente, le dice el Señor. Y fijaos que con esto el Señor no le está pidiendo a Gedeón que dé un salto en la oscuridad. Dios le ha dicho que Él le dará la victoria. Si yo estoy contigo, Gedeón, no tienes que preocuparte de los números. Yo estaré contigo. Deja tus preocupaciones, deja hacer esos cálculos. Yo estoy pendiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. El Señor nos ha dejado en su palabra cuáles son las directrices para nuestras vidas. Es cierto que yo no tengo un minutaje de cada día, lo que debo hacer en cada instante de mi vida, pero sí tengo las líneas generales, sí sé por dónde me debo conducir. El Señor nos da medios para indicarnos el camino. Por ejemplo, nos da su palabra. Nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es sobre un vacío, la fe está basada en la palabra. Hay cosas que la palabra nos dice claramente, esos son los caminos en los que el Señor quiere que ande y donde el Señor me quiere bendecir, y hay caminos que están prohibidos por el Señor. Y aunque me parezcan atajos fáciles y adecuados, incluso providenciales pueden parecer por momentos, pero si están en contra de la voluntad del Señor revelada, tengo que dejarlo. Dios nos habla por medio del Espíritu. Acabamos de hablar de cómo el Señor habló a aquellos misioneros, Pablo al frente, ¿verdad? Ellos querían seguir predicando el Evangelio, visitando iglesias que ya habían sido constituidas, volver a visitarles, tenían una ruta, pero el Señor dice, no, por aquí no. Por medio de su Espíritu, el Señor habló a los apóstoles. Hay ocasiones en que el Señor nos habla por medio de otros creyentes. Mirad, por ejemplo, de nuevo, en conexión con la vida de Pablo, en su conversión, capítulo 9, después de que él tenga aquellas experiencias, mirad cómo el Señor habla por medio de otros creyentes. Y aquí vemos la importancia de la vida de la iglesia. No somos simplemente usuarios de una iglesia local en la cual coincidimos algunos domingos con unas personas y otros días con otros. No, nos necesitamos y el Señor nos usa a los unos para ayudar a los otros a andar por su camino, para cumplir sus propósitos. Mirad lo que sucede aquí. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, o sea, sobre Pablo o sobre Saulo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Fijaos, el Señor confirma a un cristiano recién convertido por medio de otro cristiano. Para eso está en parte la iglesia. Y otras veces el Señor vemos cómo nos habla a través de las circunstancias de la vida. Y podemos encontrar, por ejemplo, en Génesis capítulo 24, versículo 12, leemos lo siguiente. Dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Abraham lo ha mandado a su siervo para que busque esposa para su hijo. Y fijaos cómo este siervo se pone en las manos del Señor. Tiene una tarea tremenda.
Y dice, aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció, fijaos, la circunstancia, sucedió que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvió. Fijaos, y conocemos la historia, ¿verdad? Cómo el Señor guió a este hombre. Tenía que ir a una tierra muy lejana con el propósito de traer a la mujer que iba a ser la esposa del hijo de su amo. Él tenía sus gustos, tal vez. Él podía encontrarse con algunas muy guapas, pero que no tenían un sentido en la vida. Y él oró. Dijo, Señor, haz que las circunstancias sean tales que yo tenga claro quién es la mujer para mi Señor. Nosotros también tenemos que confiar en que el Señor nos dirigirá por su palabra, por su espíritu, por el consejo de otros cristianos y por las propias circunstancias, que sepamos siempre cuál es su plan. Ahora, para eso se requiere algo de nosotros. Se requiere, como en este caso, oración. Requiere paciencia, se requiere santidad. Pero al final el Señor nos mostrará ese plan que es en ocasiones diferentes, que está bien manifestado y de acuerdo con sus planes. Y un poco para cerrar este punto, quiero que recordéis lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿verdad? Hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imprescindible una transformación de nuestra manera de pensar. Cuando nosotros hacemos planes, no lo podemos hacer como los hace el mundo, haciendo cálculos solamente, pidiendo favores, comprando favores. No, tenemos que ser transformados en nuestro entendimiento para que sepamos que estamos haciendo la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos visto que el plan era diferente, un plan declarado, pero en tercer lugar era un plan distinto. Los hombres, distinto a lo que él había considerado, ¿verdad? Estos hombres, 300, tenían que enfrentarse a decenas de miles. Y la manera de enfrentarse a ellos, recordemos que ya habíamos visto al principio del libro que en Israel no había hierro ni siquiera para instrumentos de labranza. Dependían de que otros los labrasen los martillasen, los fundiesen para ellos y se los vendiesen a los precios que querían. Así que no era fácil encontrar una espada, una lanza, etc. Por lo tanto, Dios no le pide que usen instrumentos que ellos no tienen, pero hay cosas que eran fáciles de obtener. En este caso, trompetas, unos cuernos, ¿verdad? Dar gritos, todos tenían una garganta y una vasija. ¿Quién no podía tener una vasija? Bueno, pues con esos elementos tan extraños, no hemos visto nunca un cuerpo de ejército, lo hemos visto con sus bayonetas y sus rifles, y lo hemos visto con sus espadas, con sus lanzas, pero con estos elementos no lo habíamos visto hasta aquí, ¿verdad? Pero esa fue la manera en que Dios les dio la victoria. Un plan extraordinario, un plan impensable, un plan inaudito. Pero vemos cómo estos hombres estuvieron dispuestos a seguir adelante. Fijaos que este hombre que lo habíamos visto la semana pasada, poniendo a prueba al Señor de una manera inapropiada, vemos como cuando el Señor le revela cómo van a obtener la victoria, ya él se ha rendido.
Ya no se pone a decir, pero mira, Señor, mira, pásate por el campamento del enemigo, mira los que son, mira los pertrechados que vienen. Señor, que nosotros no tenemos nada con que combatirle. Él simplemente se sujeta al plan del Señor. El Señor tiene propósitos que nosotros no entendemos. Creo que muchos habéis oído hablar de Jim y Elizabeth Elliot, ¿verdad? Estos misioneros que fueron a Ecuador a llevar el Evangelio con otras familias, ¿verdad? Y al poco de llegar, todos aquellos 5 hombres fueron muertos. Pero el Señor puso en el corazón de una de las viudas el volver allí a predicar a aquella gente que acabó con la vida de su marido y de otros misioneros. Y a lo largo de muchas décadas, el Señor usó su ministerio. ¿Quién lo iba a decir? En nuestros planes diríamos, ¡qué desperdicio! Bueno, en los planes del Señor, esa era la manera en que el Evangelio iba a llegar a aquellas tribus en aquel lugar tan remoto. Así que el plan puede ser distinto de lo que nosotros podríamos considerar, pero repito, el plan de Dios siempre será mejor. Hemos hablado de las realidades. En segundo lugar, vamos a hablar de los requisitos del plan de Dios. Si nosotros queremos, como individuos o como iglesia, cumplir los propósitos de Dios, al menos hay 3 requisitos que tenemos que cumplir. En primer lugar, tenemos que rendirnos al Señor. Aquí tenemos este hombre, en principio, con 32.000 seguidores, 32.000 apoyos. Pero pronto va a ver cómo su ejército es reducido, es mermado, cómo su rango, y enseguida hablaremos de ello, también va a quedar en menos, y cómo el posible orgullo que él pudiera generar con una victoria sobre el enemigo queda también arrasado. Fijaos que en cuanto al número ya hemos visto, su ejército pasa de 32.000 a 300. Su rango, mirad cómo se describe a él, era el general, el juez Gedeón, pero fijaos cómo se habla de él en el campamento enemigo. Versículo 13. El Señor le dice, mira, ve allí, visita por la noche el campamento, escucha lo que dicen y eso te confirmará que yo estoy contigo. Y mira cómo lo describen aquí este hombre con su sueño. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Fijaos, este hombre de repente pasa de ser un general a ser un pedazo de pan. Su ego por los suelos. No se hablaba de él. Es que el gran Gedeón, el famoso Gedeón, el bien conocido Gedeón. No, un pedazo de pan de cebada. Fijaos. El Señor está diciendo, Gedeón, no es por ti, ni por tu etnia, ni por tu familia, ni por tu preparación. La gloria va a ser exclusivamente para mí. La gente no habla de ti, la gente que sueña contigo, la gente que viene a enfrentarse contigo y con mi pueblo, no piensa en que tú eres el gran hombre a vencer. Te ven simplemente como un trozo de pan. Así que Gedeón tiene que pasar por esta rendición. Él tiene que darse cuenta que la batalla no va a estar en su fuerza ni en el número de sus soldados. Sus metas, sus sueños, él mismo tenían que quedar en nada. Tenía que someterse a la voluntad del Señor, con aquel método que podíamos casi llamar ridículo, de enfrentarse a un ejército, que casi lo que podían hacer humanamente es decir, es que con eso lo vas a provocar, van a pensar que te estás burlando y va a ser peor. No, él se rinde al plan del Señor. El apóstol Pablo, de nuevo, es el instrumento del Señor para recordarnos que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. El quedarse solo, el ser considerado
como un trozo de pan, el no tener una espada, el no tener un gran ejército, eso es usado por el Señor para el bien de su pueblo. Porque el Señor nos ha dicho, yo conozco los planes que tengo para vosotros, los propósitos que tengo para vosotros, planes, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Este hombre tiene que someterse al Señor, tiene que rendirse, tiene que someterse. Él tiene que ver poco a poco, como el Señor le dice, mira, dile a estos 32,000 que si hay alguno que no se atreve, alguno que le tiemblan las piernas, alguno que está pensando que tenía que estar en su casa, que él no está preparado para esto, que le da cosa ver sangre, que se marea y se vomita, a esos dile que se vuelvan. Imaginaos, Gedeón, Señor, pero aunque sea para que hagan bulto, Señor, algo harán ahí, ¿verdad? No, primero se van esos 22,000 y luego otros 9,700 por algo tan menor como la manera en que beben el agua. Esa es la manera en que el Señor no solamente selecciona a aquellos 300 que van a ir con Gedeón, sino en la manera en que Él pone a prueba a Gedeón para llevar a cabo su propósito. Con esos pocos tuvo que entregar su vida al Señor. La obediencia es absolutamente importante para el Señor. Podemos hacer muchos planes, pero tenemos que ser obedientes al plan de Dios, a lo que Él ha declarado por su palabra, por su espíritu, por el consejo de hermanos más maduros en la fe. ¿Os acordáis algo que sucedería un tiempo después? Este era el tiempo en que no había rey, pero poco después hubo rey en la tierra y era Saúl, un hombre que no era conforme al corazón de Dios. Y sirvió al Señor como un hombre en su propio espíritu, hizo sus propios planes, suplantó el ministerio sacerdotal de tal manera que el Señor tuvo que descartarlo. Le dio órdenes muy específicas, pero él hizo lo que le pareció más conveniente. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Después de aquella vergonzosa situación del capítulo 15, donde no destruyó a los amalecitas hasta el final, no los hizo realmente anatema, muertos en el campo. Dice, no, es que hemos traído estas cosas para ofrecértelas a ti, Señor. Y el Señor dice ahí en 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, obediencia, porque esa obediencia implica confianza en el Señor. De tal manera que no servimos al ojo, no nos servimos a nosotros mismos, no servimos para que nos pongan medallas, para que la gente nos considere. Servimos en obediencia al Señor. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Si me amáis, se os llena la boca de decirme que me amáis, cantáis diciendo, Señor, te amo, te amaré siempre. Le dice, bueno, pues si me amas, guarda mis mandamientos. También el plan de Dios requiere determinación. Si Gedeón y su ejército habían de experimentar victoria, tendrían que humillarse bajo la mano del Señor, rendirse a su plan, obedecer su voluntad. Era necesaria mucha fe para que 300 hombres solamente se enfrentasen a un ejército de decenas de miles. No tomaron ningún arma, no dice, y algunos más astutos, algunos más precavidos, se llevaron de su casa un arma por si acaso. Eso no se nos dice. Simplemente cada uno hizo lo que se le mandó a hacer. Cada uno hizo sonar su trompeta, cada uno rompió su vasija, cada uno tremoló su antorcha y cada uno dio el grito que daba la gloria al Señor. De nuevo, cuando estamos convencidos de que ese es el plan del Señor, tenemos que llevarlo a pie juntillas, al pie de la letra. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que andar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hemos visto las realidades de
de este plan de Dios, hemos visto los requisitos y nuestro tercer y último punto en esta tarde, vamos a ver los resultados de seguir el plan de Dios que siempre es mejor que el nuestro. En los versículos 21 y 22 vemos como el primer resultado es que los enemigos acabaron siendo vencidos. Se estuvieron firmes, dice el versículo 21, se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Este es el ejército enemigo, ¿verdad? Dice, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada... Ellos no tenían espada, pero el Señor dice que puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abed-Mehola en Tabat. Fijaos, aquellos hombres con aquel estruendo, viéndose rodeados, viendo luces alrededor de ellos, no podían, ellos estaban en las tinieblas de la noche, no podían contar, no podían prever, no podían hacer nada, no sabían dónde estaba el enemigo y acabaron matándose unos a otros. Acabaron derrotados, siguiendo el plan de Dios y siendo Gedeón obediente al plan de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero hablando de planes, de los de Dios, de los nuestros, ¿no pensáis que Satanás también tiene un plan para nosotros? El plan de mostrarnos otro camino. Mirad cómo se presenta en el jardín. Con que Dios ha dicho, con que Dios tiene un plan para vosotros. Podéis tener vuestro propio plan. Podéis tomar las decisiones vosotros. Podéis decirle a Dios lo que queréis que haga para vosotros. Yo tengo unas sugerencias muy buenas. Y por seguir ese plan, fijaos, ¿dónde nos encontramos ahora? Menos mal que nosotros conocemos al segundo Adán, que cuando fue tentado también por Satanás, le dijo, tengo un mejor plan para ti. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no, mi voluntad es que se haga la voluntad de mi Padre. La palabra del Padre dice esto, y no como tú me lo quieres decir engañándome. Lo primero que sucede cuando cumplimos el plan de Dios es que nuestros enemigos son vencidos. En segundo lugar, el pueblo de Dios es vencedor. Versículo 23, juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Todo Israel. Fijaos, hay 300 hombres que van a la batalla, pero ahora es todo Israel el que disfruta la victoria. Fijaos lo que el Señor había dicho anteriormente en el versículo 7. Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Fijaos. No hubo ningún voluntario. No, yo soy el 301 y quiero ir. No, vete a casa. También hubo obediencia por parte de aquellos que fueron mandados a casa. Y ahora la victoria es de todo el pueblo, de parte del Señor, en el nombre del Señor. El plan de Dios para la vida de aquella generación de israelitas era que de aquella manera tan humilde, tan estrafalaria, si queréis, todo su pueblo anduviese en victoria. Antes mencionábamos Romanos capítulo 8. Y el apóstol nos dice que todas estas cosas que nos suceden, que pueden parecer extrañas como bendiciones de Dios, lo son. Porque dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Vencedores y más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en Él somos llevados de triunfo en triunfo. Tenemos victoria plena en el Señor Jesucristo. Si nosotros andamos en el plan de Dios, podemos dar por hecha
la victoria final, aunque por el medio tengamos que pasar tribulaciones y angustia y persecución y ser maltratados por las personas y ver cómo nuestra reputación se va por el desagüe, tenemos que ser firmes, fieles, confiando en el Señor. Y lo que es más importante, vemos como todo el pueblo tiene la victoria, pero sobre todo el nombre del Señor es glorificado. Mirad el versículo 2. El Señor, cuando le da estas instrucciones tan raras, cuando le abre allí los papeles, los planos, y le muestra en los planos para esta batalla, les dice, el versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Qué bien nos conoce el Señor. Sabe que lo que más nos gusta es ponernos medallas o dejar que otros nos las pongan, ¿verdad? Y el Señor, conociendo a aquel pueblo, llevan 7 años y todavía no han aprendido la lección. Dice, si yo les doy la victoria con los 30,000, bueno, van a estar, que no va a haber quien los aguante. Se van a estar adorando a sí mismos. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño, recordad, fue allí, oyó aquel que lo llamaba pedazo de pan. Dice, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Luego en el versículo 20, ¿qué es lo que gritaron? Por la espada de Jehová. Versículo 22, los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. ¿Os dais cuenta? En todo el relato, no solamente se nos dice que Dios tiene un plan que siempre es mejor que cualquiera que nosotros podamos diseñar, sino que el plan finalmente tiene el gran propósito de que Dios sea glorificado. Imaginaos ahora estos 300 volviendo a casa y aquella gente recibiéndoles por las calles, esa gente que no podía salir a los caminos por temor a los enemigos, ahora podían salir a la calle y pues con vítores y con grandes recibimientos, ¿verdad? Y le decían, bueno, hijo, cuéntanos, papá, dinos, hermano, cuéntame cómo fue eso. ¿A cuántos mataste? ¿Cómo fue la lucha cuerpo a cuerpo? Déjame ver las muescas en tu espada. Y ahora llega este hombre y dice, bueno, espada no llevaba. Llevaba un cuenco, y llevaba un cuerno, y llevaba una tea encendida. Papá, ¿y cómo lo hiciste? Pues mira, hijo, toqué la trompeta y rompí el cántaro y sacudí la tea. Y dice el niño, papá, eso lo hubiera hecho yo. Y la niña, papá, y yo también. Sí, hijo, sí. Porque la gloria es para el Señor. Yo no vengo como un guerrero poderoso, entrenado y dispuesto. Fui un poco a hacer el ridículo para que la gloria fuera para el Señor. Esto es lo importante. Claro, esto ya en principio eso no nos gusta, entrar en la batalla y no llevarnos la gloria. Pero es que esta vida que nosotros vivimos, lo importante no es que la vivamos para nosotros, sino para la gloria del Señor. Tenemos la victoria asegurada. Dios lo ha prometido, pero en nuestro propósito. Por eso al hacer los planes, lo leíamos en Santiago 4. No digamos, hoy iré y compraré y venderé y traficaré con esto y con lo otro. Si Dios quiere. O sea, la gloria para el Señor, no para mí. Porque si no vengo y, mira qué listo fui, compré esto tan barato y lo vendí tan caro. Es que soy un as para los negocios. No, el Señor me bendijo. El Señor me guió.
Es lo que dice el criado de Abraham. Yendo yo por el camino, el Señor me mostró la mujer que había de traer para ser la esposa de mi amo. Por eso el Señor nos dice en el Sermón del Monte, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nunca mejor esta ilustración. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras sencillas. No se necesitaba mucho valor, mucha fuerza, mucha inteligencia, pero viendo vuestras buenas obras, los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estás tú interfiriendo en los planes de Dios para tu vida? ¿O estás andando en los planes de Dios? Mi consejo, el de la palabra del Señor, es que te sometas a los planes de Dios. Pueden ser extraños, pueden resultarnos incomprensibles, pero si están revelados en su palabra. Si el Espíritu del Señor obra en tu corazón, si tienes el consejo de hermanos maduros que te digan, este es el camino, si en su providencia el Señor abre puertas, pasa por ella, buscando la gloria del Señor, sométete, humíllate. Y este andar pasa por la primera fase del plan, que es rendirnos al Señor. Que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios. Para eso es necesario tener el valor de rendirnos delante de Él, decir, Señor, mi vida es un fracaso moral. Por mí mismo no puedo avanzar, no puedo obtener, no grandes victorias, ni la más pequeña. No puedo vencer ni mi propia carne, ni los deseos de mi corazón. Pero quiero estar a la sombra del gran vencedor. Quiero ser un soldado de Jesucristo. Quiero hacer cosas grandes o pequeñas, eso no me importa, pero quiero estar en tus planes. Quiera el Señor. Primero rendirnos a Él, que Él sea realmente nuestro Señor y que luego estemos dispuestos a ir adelante en fe, sabiendo que los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tenemos a uno que vino a conquistar un reino que estaba perdido y lo hizo de una manera que va contra todo pensamiento, contra toda razón humana. Se hizo hombre siendo Dios. Se hizo como un mortal siendo el inmortal. Se hizo como un hombre temporal siendo el Dios eterno. Se sometió a tu palabra, a tu voluntad y lo hizo de buena gana. Te obedeció, no trató de cortar esquinas ni buscar atajos. Fue hasta la cumbre del dolor, muriendo en la cruz, para que nosotros, por su obediencia, fuésemos justificados. Señor, imprime su carácter en nosotros. Que cada día seamos más como Cristo. Que abandonemos nuestras ideas que te queremos presentar para convencerte de que hay planes mejores que el tuyo. Señor, que nos rindamos a ti. Que estemos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, cualquiera que ésta sea. Que no miremos las dificultades, ni los estorbos, ni la grandeza del enemigo. Que miremos que tú, Señor, eres el Dios de las batallas, Jehová Sabaoth. En ti confiamos, Señor. Ayúdanos en nuestra batalla diaria contra el pecado. Que no sucumbamos, Señor, para que seamos instrumentos en tus manos para hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.